Nunca imaginé que cruzar la frontera significaría cruzar también los límites de mi propia moral. Mi nombre es Valeria y tengo 35 años. Vine desde Jalisco hasta Fresno, California, buscando un mejor futuro. Mi esposo, Samuel, se quedó en México porque sus documentos no salieron a tiempo. El plan era que yo trabajara en la granja unos meses, ahorrara dinero, y cuando él pudiera venir, empezaríamos una nueva vida juntos. Pero la vida nunca sale como uno la planea. La granja donde trabajaba era enorme. Campos de almendros se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire olía a tierra y sol, a trabajo duro y sudor. El dueño, Don Richard, era un hombre en sus 50, alto, con cabello gris bien peinado y una presencia imponente. Desde el primer día, noté cómo me miraba. Me hablaba con amabilidad, pero con un tono que me hacía sentir como si ya me hubiera elegido. «Valeria, si necesitas algo, lo que sea, dime», me dijo la primera vez que me llamó a su oficina. Sus ojos azules se clavaron en mí con una intensidad que me hizo tragar saliva. «Gracias, señor, pero estoy bien», respondí con una sonrisa tensa. No podía negar que había algo en su mirada que me inquietaba. Pero en ese momento no le di importancia, porque había otro hombre que captaba toda mi atención. Se llamaba Andrés. Moreno, fuerte, con manos ásperas de tanto trabajar la tierra, siempre con la camisa remangada, dejando ver unos brazos que hablaban de años de esfuerzo bajo el sol. Cada vez que pasaba cerca de mí en los campos, su sonrisa me derretía un poco más. Y cuando por fin cruzamos palabras, supe que estaba en problemas. «¿Te estás acostumbrando al trabajo?», me preguntó una tarde, mientras recogíamos almendras. Su voz era grave, con ese acento que me hacía sentir un poco más cerca de casa. «Sí, aunque las manos ya no las siento», dije riendo, mostrando mis dedos enrojecidos. Él tomó mis manos entre las suyas. «Te acostumbrarás, pero usa crema, o la piel se te va a partir». Su tacto fue tan inesperado que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nuestros ojos se encontraron y por un instante todo se detuvo. Fue solo un segundo, pero suficiente para encender algo dentro de mí, algo que llevaba mucho tiempo dormido. Esa noche, en mi pequeño cuarto dentro de la granja, intenté sacarme a Andrés de la cabeza, pero era imposible. El recuerdo del roce de sus manos, de su mirada fija en la mía, me mantenía despierta. Me sentía culpable. Samuel me llamaba todas las noches. Su voz me llegaba desde el otro lado de la frontera, llena de amor y esperanza. «¿Cómo estás, mi amor? ¿Te tratan bien?». Yo mentía. Le decía que todo estaba bien, que lo extrañaba, que solo pensaba en él, pero la verdad era otra, porque cada vez que colgaba el teléfono, mi mente volvía a Andrés. Y no solo eso, también a Don Richard, porque a medida que pasaban los días, el dueño de la granja empezó a volverse más insistente. Cada vez que me veía, encontraba una excusa para hablarme a solas. «Valeria, necesito que vengas a mi oficina después del trabajo», me decía con su voz grave y pausada. Al principio, pensé que solo quería asegurarse de que estuviera cómoda en la granja, pero pronto entendí que sus intenciones eran otras. «No deberías trabajar tan duro», dijo un día, mientras servía 2 copas de whisky en su despacho. «Puedo darte un puesto más fácil, si lo deseas». Sentí un escalofrío. El aire en la oficina se volvió más denso. «Estoy bien en el campo», respondí con firmeza. Él sonrió, pero no era una sonrisa amable. «No tienes que responderme ahora, pero piénsalo». Tomó mi mano con suavidad, acariciando el dorso con su pulgar. Me congelé. «Puedes tener muchas más comodidades aquí, Valeria.
si sabes cómo pedirlas. Me levanté de inmediato. Gracias, señor Richard, pero ya me tengo que ir. Salí de la oficina con el corazón desbocado. Sabía exactamente lo que quería. Y sabía que no sería la última vez que intentaría acercarse. Pero lo que no sabía en ese momento era que alguien nos había visto. Alguien que tenía los puños apretados y la mirada encendida. Alguien que esa misma noche vendría a buscarme. Andrés. Esa noche, cuando terminé mi jornada, volví a mi cuarto con el corazón aún latiéndome con fuerza. El aire se sentía espeso, como si algo estuviera por suceder. Me quité las botas y me senté en la cama, tratando de calmarme. Pero antes de que pudiera siquiera respirar profundo, escuché unos golpes en la puerta. Fueron firmes, urgentes. Me levanté de inmediato y abrí. Era Andrés. Su expresión era diferente. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban oscuros, llenos de algo que no había visto antes en él. Entró sin decir una palabra y cerró la puerta detrás de él. Lo vi. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Qué viste?, susurré. Andrés dio un paso hacia mí, a él, tocándote, mirándote como si fuera suya. Tragué saliva. No es lo que piensas, pero él negó con la cabeza. No me mientas, Valeria. Vi cómo saliste de esa oficina. Vi tu cara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No supe qué decir. Andrés respiró hondo y cerró los ojos por un segundo, como tratando de calmarse. Cuando volvió a mirarme, su voz era más baja, más contenida. Dime que no te gusta. Negué de inmediato. Claro que no. Dime que no lo estás considerando. Mi silencio lo dijo todo. Andrés apretó la mandíbula y avanzó hasta quedar a solo centímetros de mí. ¿Por qué no te alejas de él? No respondí. No podía, porque la verdad era que yo no era tan inocente. Había algo en don Richard que me inquietaba, pero también había algo en su mirada que me hacía sentir poderosa, me hacía sentir deseada. Andrés levantó la mano y tomó mi rostro con suavidad, obligándome a mirarlo. Dime que no me prefieres a mí. Su pulgar acarició mi mejilla con lentitud. Sentí su respiración cálida, su cuerpo tan cerca del mío que mi piel se erizó. Mi voluntad flaqueó. Andrés, no terminé la frase, porque su boca atrapó la mía en un beso que no fue tierno ni lento. Fue un beso lleno de rabia, de deseo contenido, de todo lo que no habíamos dicho. Mis manos, como si tuvieran vida propia, se aferraron a su camisa. Sentí sus brazos rodearme con fuerza, atrayéndome hacia su cuerpo fuerte y cálido. Me levantó con facilidad y me llevó hasta la cama. El mundo dejó de existir fuera de ese cuarto. Solo estábamos él y yo, nuestros cuerpos enredados, nuestros susurros ahogados en la oscuridad. Y cuando todo terminó, cuando yacíamos juntos en la penumbra, aún con la piel ardiente y el aliento entrecortado, supe que ya no había vuelta atrás. Pero en algún lugar de la granja, alguien más lo sabía también, porque detrás de una ventana, unos ojos azules habían visto todo. Y esa noche, el peligro acababa de comenzar. A la mañana siguiente, desperté con la piel aún ardiendo por la noche anterior. Andrés dormía a mi lado, su brazo aún enredado en mi cintura, su respiración profunda y tranquila. Me quedé mirándolo un momento. Se veía tan sereno, tan seguro, y por un instante deseé que todo fuera así de fácil. Pero la realidad me golpeó en cuanto escuché el sonido de un motor acercándose. Un coche negro, el de don Richard. Mi cuerpo se tensó al instante. Me levanté de la cama con cuidado, tratando de no despertar a Andrés. Me vestí a toda prisa y abrí un poco la cortina. Ahí estaba él, de pie, junto a su camioneta, con las manos en los bolsillos y una expresión indescifrable en el rostro. Me estaba esperando.
Sentí el estómago revolverse. Algo no estaba bien. Salí de la habitación con el corazón latiéndome en la garganta. Cuando me acerqué a él, sonrió, pero su sonrisa no tenía nada de calidez. «Buenos días, Valeria», dijo con voz pausada. Su tono me puso la piel de gallina. «Buenos días, señor Richard», respondí, obligándome a mantener la calma. Él me miró de arriba abajo, como si supiera exactamente de dónde venía. «Qué bonita te ves hoy», comentó, inclinando un poco la cabeza. «Tienes un brillo diferente». Me estaba probando, esperando que yo reaccionara. Me obligué a sonreír. «Gracias. ¿Necesitaba algo?» Don Richard suspiró y miró hacia el horizonte, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Quería hablar contigo, a solas». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Sobre qué?» «Sobre las elecciones que tomamos en la vida», dijo, girando su mirada hacia mí. «Y las consecuencias de esas elecciones». Mi boca se secó. Sabía lo que estaba diciendo, sabía lo que había visto, y estaba advirtiéndome. «No entiendo», intenté decir, pero él me interrumpió. «Sí lo entiendes, Valeria, y quiero que sepas algo». Dio un paso más cerca, tan cerca que sentí su aliento con olor a menta y whisky de la noche anterior. A mí no me gusta perder. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. «Señor Richard, yo te elegí, Valeria, desde el primer día». Su dedo recorrió un mechón de mi cabello, apartándolo con delicadeza. «Y quiero que tú también me elijas». Mi respiración se entrecortó. Él sonrió. «Piénsalo bien». Y sin decir más, se giró y subió a su camioneta. El motor rugió y desapareció en el camino de tierra, dejando tras de sí solo polvo y una amenaza silenciosa. Me quedé allí, con las piernas temblorosas y el miedo anidándose en mi pecho. Sabía lo que acababa de pasar. Don Richard me estaba dando una opción. O me quedaba con él, o me preparaba para enfrentar las consecuencias. Y lo peor de todo era que no tenía idea de qué tan lejos estaba dispuesto a llegar. El día que todo cambió, el cielo estaba gris y pesado, como si presagiara la tormenta que estaba por venir. Llegué a los campos temprano, lista para empezar mi jornada, pero algo se sentía diferente. Había murmullos entre los trabajadores, miradas furtivas, y luego lo vi. Andrés con su mochila al hombro, caminando hacia la salida. Mi corazón se detuvo. Corrí hacia él. «¿A dónde vas?» Se detuvo y me miró con el ceño fruncido. «Me despidieron, Valeria. El aire me abandonó los pulmones». «¿Qué? ¿Por qué?» Andrés soltó una risa amarga. «Dicen que no necesito más en esta granja, que mi trabajo aquí terminó». Sabía exactamente lo que significaba. Esto no era por su trabajo, era por mí. Don Richard lo estaba echando para quitarlo del camino. Mis manos temblaron. «No puedes dejar que te haga esto». Andrés me tomó de los hombros con firmeza. «Sabemos por qué lo está haciendo». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «No quiero que te vayas». Él respiró hondo y su mandíbula se tensó. «Entonces dime que vas a luchar por esto. Dime que vas a dejar de jugar su juego». Tragué saliva, porque la verdad era que no estaba segura de poder hacerlo. Andrés me miró por un momento más, esperando una respuesta que nunca llegó. Entonces, sin decir nada más, me soltó y siguió caminando. Lo vi alejarse, hasta que desapareció por el camino de tierra, y en mi pecho sentí un vacío que me dejó sin aliento. Había perdido a Andrés, y ahora Don Richard tenía el camino libre. Esa misma noche, cuando volví a mi cuarto, lo encontré esperándome, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y una expresión de triunfo en el rostro. «¿Qué hiciste?», pregunté con la voz temblorosa. Sonrió con arrogancia.
Me deshice de un problema. Apreté los puños. Andrés no era un problema. Lo era para mí. Dio un paso hacia mí y su mirada se volvió más intensa. Ahora estamos solos, Valeria. No hay nadie en medio. Tragué saliva y retrocedí un poco, pero él no me dejó escapar. No me mires así, murmuró, inclinándose hasta quedar a centímetros de mi rostro. Sabes que esto es lo que querías. Su mano recorrió mi brazo lentamente. Su toque era firme y dominante. Ahora eres solo mía. Mi respiración se volvió errática. Quería gritarle, empujarlo, decirle que no tenía derecho. Pero la verdad era que mi cuerpo no reaccionaba como debía. Su mirada me atrapaba, su presencia me envolvía, y cuando su boca buscó la mía, no lo detuve. Me besó con la seguridad de un hombre que sabía que ya había ganado. Sus manos me rodearon la cintura y me pegó contra él. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando sentí su aliento en mi cuello. Dime que no lo deseas. Pero no dije nada, porque en ese momento el deseo y el miedo se mezclaban en mí de una forma que no podía explicar. Y esa noche, en la oscuridad de mi habitación, Don Richard se tomó lo que siempre había querido. Los días pasaron. Todo el mundo en la granja sabía que yo era su favorita. Me hablaban con respeto, con cuidado. Todos sabían que me pertenecía. Y yo vivía atrapada entre la culpa y el placer. Cada vez que Don Richard me llamaba a su oficina, cerraba la puerta con llave y me tenía como quería. Cada vez que pasaba junto a mí en los campos, sus dedos rozaban mi cintura de una forma que me hacía estremecer. Y cada noche, cuando me acostaba en mi cama, me odiaba un poco más por no detenerlo. Pero entonces Samuel llegó. Fue un jueves. Estaba recogiendo almendras cuando escuché que alguien pronunciaba mi nombre. Me giré y sentí que el mundo se detenía. Era él, mi esposo, Samuel, de pie, con su maleta en la mano, con la sonrisa más grande que había visto en mi vida. «Mi amor», gritó, corriendo hacia mí. Mis piernas se debilitaron. Cuando me abrazó con fuerza, sentí que me faltaba el aire. Estaba aquí. Había cruzado la frontera. «Ya estamos juntos», susurró en mi oído. Yo cerré los ojos, sintiendo su calor, su aroma familiar, y en ese instante, todo se derrumbó dentro de mí, porque Samuel no sabía en qué me había convertido. No sabía que lo había traicionado. No sabía que, mientras él luchaba por llegar hasta mí, yo me había perdido en los brazos de otro hombre. Y lo peor de todo era que Don Richard tampoco pensaba dejarme ir. Los primeros días con Samuel en la granja fueron extraños. Por un lado, me alegraba tenerlo conmigo. Después de tantos meses separados, finalmente lo tenía a mi lado, compartiendo cama, comiendo juntos, soñando con el futuro que habíamos planeado. Pero por otro lado, yo ya no era la misma mujer que él había dejado en México. Samuel era trabajador. Siempre lo había sido. Se despertaba antes del amanecer y salía a los campos con energía, decidido a demostrar su valía. En poco tiempo, los demás trabajadores lo respetaban. «Tu marido es fuerte, Valeria», me dijo un día un compañero. «Se está ganando su lugar aquí». Yo solo sonreía, porque lo que Samuel no entendía era que su lugar en la granja no dependía de su trabajo, dependía de mí. Los hombres lo miraban con una mezcla de admiración y lástima. Admiración porque era un buen trabajador, lástima porque todos sabían la verdad, menos él. «Tu esposa es especial aquí, amigo», le dijo uno de ellos una tarde. «Todos la respetamos». Samuel sonrió con orgullo. «Sí, mi Valeria siempre ha sido fuerte». Los otros solo intercambiaron miradas silenciosas, porque sabían de qué respeto hablaban, el respeto que venía de ser la favorita del dueño. Samuel no lo veía. No veía cómo Don Richard pasaba junto a mí,
y me lanzaba una mirada intensa. No veía cómo sus dedos rozaban mi cintura en los pasillos. No veía cómo, después de cada jornada, cuando él regresaba cansado a nuestro cuarto, yo me escabullía en la oscuridad para ir a verlo. Las noches con Samuel eran diferentes. Me abrazaba con ternura, con la paciencia de un hombre que había esperado demasiado para estar conmigo. Te extrañé tanto, mi amor, susurraba contra mi cuello, y yo cerraba los ojos. Fingía que no me sentía sucia, que no me sentía culpable, porque en esa misma cama, en ese mismo cuerpo que Samuel besaba con amor, horas antes, Don Richard ya se había saciado. Todo pasaba en su oficina. Cada vez que yo tocaba la puerta, él ya sabía que venía. Me recibía con su sonrisa de satisfacción y cerraba la puerta con llave. Me sentaba en su escritorio, acariciando lentamente mis piernas. ¿Tu esposo te ha hecho sentir como yo, Valeria?, preguntaba con voz grave. Yo solo lo miraba en silencio, con el pecho subiendo y bajando, porque la verdad era que no. Con Samuel todo era amor y dulzura, pero con Don Richard era peligro, fuego, poder. No había caricias delicadas, solo posesión, y lo peor de todo era que me gustaba. Me gustaba que me tomara sin permiso. Me gustaba que, en su oficina, yo no tenía control de nada, y después, cuando terminaba conmigo, me acomodaba el cabello y me sonreía con esa mirada de triunfo. Eres solo mía, Valeria, no lo olvides. Yo me arreglaba la ropa y me limpiaba los labios hinchados, y salía de la oficina como si nada, como si no acabara de traicionar a mi esposo. Pero los trabajadores sí lo sabían. Veían mi cabello revuelto, veían el brillo en mi piel, veían la marca de unos dedos en mi muñeca y callaban. Callaban porque yo ya no era una de ellos. Yo era la mujer del dueño, la que todos respetaban, la que nadie se atrevía a tocar. Mientras tanto, Samuel seguía sin darse cuenta. Me gusta cómo me tratan aquí, Valeria. No sé por qué, pero siento que todos me ven con respeto. Yo solo sonreía y lo abrazaba, pero por dentro me ahogaba en mi propia culpa, porque no era respeto, era lástima. Y algún día él iba a descubrirlo, y cuando lo hiciera, todo se derrumbaría.